Leonor, ¿puedes presentar por favor la Mustramex? Ok, que no he escuchado, perdón. Muy buenas tardes y buenos días. Yo soy Leonor Victoria Socarrás, encargada de proyectos en la Muframex, que es la Mesón Universitaria Franco-Mexicana. La Muframex es un organismo de servicio de la cooperación bilateral Francia-México y la idea de esta fundación nace de la voluntad política de ambos países y la idea es orientar, evaluar y ayudar en proyectos científicos entre los dos países. Am, es un organismo que permite y facilita la internacionalización de la educación superior y estas instituciones de educación superior permiten crear conexiones como hoy en día, una sinergia de diferentes temas en política educativa, inteligencia artificial. Tenemos varios temas que estamos trabajando actualmente en campos de transiciones y quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias por participar. Gracias, Emilia. Buenos días a todos y a todas. Yo me llamo Claudia Jimena López Río. Yo soy am, a la vez investigadora asociada del ISTSU y yo coanimo la red de investigación internacional Habitar las ciudades del futuro y también soy encargada de proyectos de la Muframex. Estos diálogos cruzados hacen parte de las acciones que tenemos dentro de la red Habitar las ciudades del futuro. Son doctorantes que tienen sus proyectos de investigación, de tesis, tienen ciertas preguntas que quieren colocar en perspectiva ah, desde diferentes ángulos disciplinarios, pero también desde diferentes puntos de vista geográficos. Hoy tenemos el diálogo cruzado agua, riesgo y habitabilidad, que reúne 3 países de los 7 que tiene la red. La red trabaja con Ecuador, Colombia, México, Canadá, Francia, Costa de Marfil y Senegal. Hoy tenemos 3 de esos países, es Ecuador, México y Colombia, y efectivamente Francia. Y le doy la palabra entonces a Emilia Lara, que es la doctorante que ha organizado este diálogo cruzado. Para ser más en términos de trabajo, les invitamos a que cada uno escoja el canal de idioma que le corresponde, o francés o espagnol. Donc, s'il y a des gens qui sont français, qui sont sur ces canaux, il faut choisir le canal français pour pouvoir avoir la traducción. Y cada representante va a tener 15 minutos y yo voy a ser la moderadora. También le doy la bienvenida a la profesora Julia Hidalgo, que es la que coordina la red de investigación. Bueno, muchas gracias y le doy la palabra entonces a Emilia. Gracias. Hola, buenos días, gracias Claudia. Buenos días para Latinoamérica y buenas tardes en Francia. Bueno, yo soy estudiante de doctorado en Sociología Medioambiental en la Universidad Toulouse II Jean Jaurès en Francia. Este evento que vamos a presenciar a continuación forma parte de una reflexión que estoy desarrollando para mi tesis doctoral, en la cual estudio el tema de la contaminación hídrica en zonas urbanas del centro de México, y donde también busco desarrollar los conceptos de riesgo medioambiental y habitabilidad. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este evento transdisciplinario y con reflexiones desde diferentes puntos geográficos y también de análisis. Para este evento, precisamente, vamos a tener 3 ponentes, cada uno de un país diferente, que han trabajado estos conceptos, cada concepto en específico. Entonces, como decía Claudia, cada ponente va a tener 15 minutos. Vamos a comenzar voy a presentar rápidamente a nuestros ponentes del día de hoy. Tenemos como invitado para hablarnos sobre las cuestiones del agua al doctor Arsenio Ernesto González Reynoso, del Instituto de Investigaciones doctor José María Luis Mora en la Ciudad de México, que va a responder a la pregunta, bueno, va a hacer una reflexión a partir de esta pregunta general: ¿cuáles son los nuevos enfoques académicos y comunitarios
sobre las problemáticas urbanas en relación con el agua y con los riesgos medioambientales. En segundo lugar, vamos a tener al doctor Marco Antonio Córdoba Montúfar, que nos acompaña desde el Flaxo, Ecuador, que nos va a hablar sobre riesgos. A partir de esta pregunta, ¿cómo contribuyen los estudios sobre los riesgos medioambientales en la búsqueda de la habitabilidad urbana? Y vamos a cerrar con con el doctor Luis Fernando González Escobar, de la Universidad Nacional de Colombia en sede Medellín, que va a desarrollar una reflexión a partir de la pregunta: ¿qué alternativas existen desde la academia o la ciudadanía para volver más habitables los espacios urbanos que presentan problemáticas hídricas cada vez más constantes y diversas? Entonces, ahora voy a pasar de nuevo la palabra a la doctora Claudia López Riu, que va a moderar este diálogo. Les pedimos, por favor, que hablen, que intentemos hablar de manera lenta para poder tener una traducción, pues tener buenos tiempos para las traductoras. Y te cedo la palabra, Claudia. Buenas tardes y buenos días. Gracias por acompañarnos. Claudia, tienes silenciado tu micrófono, no se escucha. Perdón, gracias. Le damos la bienvenida al profesor Arsenio Ernesto González. No sé si tengas una presentación, si necesites compartir pantalla o así como... No, muchas gracias. Voy Ah, a compartirles una reflexión que surge a partir de la pregunta que me plantearon. Pues en primer lugar, muchas gracias, Emilia, por esta invitación. También gracias, Claudia. Es un gusto estar aquí y poder iniciar un diálogo con colegas de América Latina y de Francia. Ante la pregunta, ¿cuáles son los nuevos enfoques académicos y comunitarios sobre las problemáticas urbanas en relación con el agua y con los riesgos medioambientales? Quiero decir lo siguiente. En primer lugar, ¿a qué llamamos nuevos? O sea, en este campo de estudios y de acción pública ha habido una serie de innovaciones, pero que ya vienen de la del último cuarto del siglo XX. Es decir, se han venido acumulando, no son tan nuevos, pero sobre eso vamos a hablar. Pero antes de eso, quisiera señalar algo que me parece importante. No estamos ante una situación de avance lineal, de, de acumulación y de avance de técnico y científico como podríamos haberlo pensado en el siglo XX. Teníamos mucha confianza en que los avances institucionales, los avances técnicos, los avances en participación social iban a permitir llegar al siglo XXI con con un gran avance y con capacidades que no teníamos a mediados del siglo XX. ¿Qué es lo que estamos viendo? Sí, tenemos un repertorio de innovaciones y de avances, pero no una aplicación de los mismos en la proporción en la que podría estarse dando. No es que quiera ser pesimista ni que quiera hacer una provocación a este respecto, pero sí es necesario primero señalarlo y poner un contexto muy breve, así 2 minutos. El campo de las políticas hídricas y de las políticas hidráulicas específicamente para las ciudades, y estoy hablando de México, ha estado dominado por un tipo de saberes, por un tipo de conocimiento, que es el de la ingeniería hidráulica y la ingeniería civil. A mediados del siglo XX era el tipo de conocimiento y el enfoque que predominaba. Hemos vivido saltos de escala en las ciudades, o sea, de ciudades medias, ciudades pequeñas, a zonas metropolitanas, a megalópolis, a metápolis, a estos fenómenos urbanos que no tienen ya una conceptualización muy clara
Y ante eso, ¿qué ha hecho el sector hidráulico? Pues lo que ha hecho es saltar de escala tanto en la problematización como en las soluciones. Es decir, se han requerido obras hidráulicas de mayor escala. Tenemos los trasvases, tenemos presas, tenemos acuaféricos, o sea, una cantidad de tecnología que se mantiene dentro del paradigma ofertista de la construcción de obra hidráulica. Pero aquí es lo que me parece interesante empezar a señalar. Desde, yo creo, principios de la década de los 80, finales de los 70, empezó un movimiento emergente de tecnologías ahorradoras de agua, enfoques de uso eficiente del agua. Eso no es nuevo para nada, aunque ahorita se pueda decir, son tecnologías que empezaron en la última cuarta parte del siglo XX. Toda esa cantidad de dispositivos ahorradores de agua se planteó inicialmente de manera desarticulada. Posteriormente vinieron enfoques integradores, o sea, grandes paradigmas. Y me estoy refiriendo a lo que ustedes conocen, gestión integral del recurso hídrico, manejo del agua por cuenca hidrológica, y esto tenía un avance muy interesante. La gestión por cuenca, como ustedes lo saben, es un avance que viene de Francia, no solamente implica el manejo hídrico ambiental, sino que tiene un sistema de representación de intereses de usuarios que se articula en los consejos de cuenca, en los comités de cuenca. Es decir, es un sistema de representación de intereses paralelo a los sistemas políticos como son cámaras de diputados, puestos de elección. Es un sistema paralelo. Y este fue un avance que considero muy importante. No voy a detenerme a detalle, pero quiero señalar también otros avances más recientes como, bueno, la conceptualización y las políticas sobre cambio climático, los enfoques más recientes de derecho humano al agua y de derecho al medio ambiente. Todo eso han sido un conjunto de paradigmas más coherentes que articulan las acciones públicas y el interés, digamos, de los académicos para estudiar estos fenómenos. También, ya tendrá unos 20 años, el auge de los rescates de ríos urbanos. Desde dos perspectivas, básicamente podemos poner toda una amplia gama de rescates, pero van desde los que son muy radicales, o sea, ecologistas, que lo que tratan es de regresar el río a su estado natural, digamos, entre comillas, o los rescates más cosméticos, urbanísticos, que lo que buscan es valorizar una zona de la ciudad dentro de un proyecto urbanístico. Bueno, y luego también quiero señalar el otro avance que ha sido el reconocer, el empezar a mirar las aportaciones que tienen las comunidades indígenas, es decir, los saberes ancestrales en la manera en la que desde su cosmovisión tienen un vínculo con la tierra, con el agua, con el bosque. Todo eso ha estado ahí, pero no se había puesto tanta atención como para retomar esos conocimientos, tanto por la academia como en las políticas públicas. Solo quiero señalar así de paso el caso de esta economista Elinor Ostrom, que recupera justamente las acciones de comunidades de pequeña escala para gestionar de manera sustentable los bienes comunes. Esto es eso, es el reconocimiento de conocimiento ancestral que ha funcionado durante generaciones y que Elinor Ostrom lo sistematizó, le valió el premio Nobel. Pero bueno, ahí el dilema o el gran desafío a ese respecto es, esto vale para comunidades pequeñas que se conocen cara a cara, que tienen una serie de prácticas y hábitos, pero ya que saltamos a las grandes ciudades donde todo es anónimo, es muy difícil hacer esa traducción. Hay gente que la está haciendo, pero es un desafío. Bueno, y para cerrar, no sé si tengo tiempo, quisiera cerrar esta breve reflexión diciendo lo siguiente. Ahorita acabo de mencionar una serie como de 7 u 8 paradigmas que son nuevos enfoques en el manejo del agua en las ciudades, pero estos nuevos enfoques funcionan como un repertorio que está ahí.
que tenemos. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo son nuevos polos de desarrollo, crecimiento urbano, grandes proyectos urbanos, desarrollo inmobiliario en ciertas zonas, pero todo eso lo que hace es saltarse todos esos avances, o sea, no los está aplicando. Una de las características que tiene el desarrollo capitalista, es decir, estos procesos de acumulación de capital, es transferir costos, transferir externalidades. En vez de asumir todo el costo de la sustentabilidad, el costo de los derechos humanos, todo lo que eso implica, hacen como si no existiera para maximizar sus ganancias. Y por otra parte, la clase política también, para maximizar su ganancia política, por decirlo de alguna manera, también minimiza y deja a un lado estos paradigmas que serían los avances más contemporáneos. Incluso cambio climático, hay mucho negacionismo o formas de plantearlo discursivamente, pero no asumirlo. Todo lo que estoy señalando tiene que ver con eso. A esto lo he llamado anacronismo táctico, es decir, los grandes proyectos de infraestructura, desde el sexenio pasado o anterior y en el actual también, estoy hablando de México, actúan y desarrollan proyectos de infraestructura hidráulica o de infraestructura de vialidades o de transporte o de corredores industriales o de movilidad, actuando como si estuviéramos a mediados del siglo XX, como si todos estos avances que hemos estado diciendo de desarrollo sustentable, cambio climático, derecho humano al agua, como si todavía no se hubieran inventado, como si pudiera actuarse desde una perspectiva desarrollista del siglo XX. Y para hacer eso, pues generan decretos que logran que se evite, por ejemplo, la obligatoriedad de las manifestaciones de impacto ambiental, pues se emite un decreto en el cual no son necesarias y se salta eso. Y mucha de la normativa que deriva de los paradigmas más actuales se está saltando a partir de acciones legales aparentemente, pero que lo que buscan es apoyar la acumulación de capital y la acumulación también de capital político. O sea, siempre viendo cuestiones electorales, inauguración de grandes obras. Es decir, a lo que voy es que sí hay avances. No estamos ya en una época de esa confianza que teníamos en el siglo XX de que la tecnología nos va a resolver todo, o de que yendo a Europa o yendo a Estados Unidos vamos a poder importar los avances más actuales, los vamos a traer a América Latina y eso nos va a solucionar los problemas. No estamos tampoco en eso. Estamos en una etapa como de mucha incertidumbre, donde los paradigmas que se habían avanzado están como repertorios que a veces se usan, a veces no, y casi siempre para implementar que se sanee un río, por decir, que las fábricas que están contaminando un río asuman el costo de sanearlo, es toda una lucha. Para asumir igual que el desarrollo inmobiliario en ciertas zonas centrales tenga que fortalecer la infraestructura hidráulica para no dejar sin agua a los vecinos que antes estaban ahí, es toda una lucha. Y en zonas rurales a veces esas luchas cuestan la vida a los defensores de la tierra, a los defensores del agua. Entonces estamos en un escenario de lucha muy complejo en el que sí hay avances, pero también en esta época neoliberal, y en neoliberal me refiero hasta el presente, eso no ha cambiado. Aunque a nivel populista haya discursos de que el neoliberalismo quedó atrás, es falso. O sea, los recortes, el desmantelamiento de capacidades institucionales continúa. Y todo eso, lo que quiero señalar es que son situaciones de incertidumbre en las cuales, para lograr que se respete el derecho humano al agua en ciertas colonias populares o en determinada zona, es necesaria una lucha. Es decir, quiero cerrar esta reflexión diciendo, sí hay enfoques nuevos, hay avances, pero estos no se implementan
si no hay una apropiación social e institucional de los mismos, si no hay intereses que los hagan realidad, si no hay ciertas fuerzas de la economía y de la política que tratan de esquivarlas y de manejar discursivamente el desarrollo sustentable, pero sin traducirlo a presupuestos, a acciones que realmente vayan generando una sustentabilidad urbana. Entonces estamos ante un desarrollo salvaje, o sea, con un anacronismo tratando de evitar los avances institucionales y tecnológicos, y que esto solamente se está avanzando en la medida en que hay agentes, actores que luchan por eso. Ese sería el comentario para dar inicio a este diálogo. Muchas gracias, profesor Arsenio. Muy interesante su ponencia. Muchas gracias por haber estado y respetar el tiempo. Está dentro de los tiempos, muy amable. Ahora damos la palabra al profesor Marco Córdoba. La palabra perdón, la pregunta que dirige sus comentarios hoy son: ¿cómo contribuyen los estudios sobre los riesgos medioambientales en la búsqueda de la habitabilidad urbana? Entonces le damos la palabra al profesor Marco Córdoba. Bienvenido, profesor. Gracias, Claudia. ¿Puedo compartir la pantalla ahora? Ahí, ¿verdad? ¿La pueden ver? Sí, ya se ve. Bueno, mi nombre es Marco Córdoba y yo soy profesor investigador de Flaxo Ecuador. Trabajo concretamente en el Departamento de Políticas Públicas. Actualmente coordino el doctorado en Políticas Públicas. Y mis líneas de investigación básicamente se alinean a los debates de la gobernanza democrática y las políticas públicas territoriales, entre ellas precisamente los debates sobre el desarrollo, ¿no? El desarrollo sostenible, donde se inscribe en cierta forma la discusión que hoy nos han invitado a conversar. Y gracias a propósito, ha sido interesante, digamos, un poco pensar alrededor del agua, el ámbito que yo trabajo sobre todo, que es el riesgo, y quizás no el riesgo ambiental en el sentido amplio, sino el riesgo de desastres, que es, digamos, un elemento más específico, pero que me ha ayudado, digo, a poner en perspectiva estas reflexiones sobre el agua y la habitabilidad, ¿no? Intentaré hacer algunas discusiones generales centradas sobre todo en el riesgo y contextualizarlas con algunos ejemplos de cuestiones empíricas que he venido trabajando en algunos proyectos en la universidad, ¿no? Ya lo decía Arsenio, el colega que me antecedía, el agua es, juntamente con otros elementos biofísicos, uno de los recursos naturales más importantes, ¿no? del planeta, y ha transitado desde una lectura estrictamente biológica o anclada, digamos, de todo lo que significa el manejo del agua desde la ingeniería, hacia un enfoque, una mirada integral, ¿no? Que si bien tiene algunos componentes específicos, se está intentando, digamos, aproximarse o entenderla, digamos, en un sentido más holístico, ¿no? Y por supuesto hay todo un debate ambiental, ¿no? Un debate ambiental que tiene que ver con el agua como el elemento central de toda la estructuración de los ecosistemas, y ahí, digamos, hay un debate muy concreto, digamos, desde los estudios socioambientales. Un poco mi mirada es desde las ciencias sociales, ¿no? Hay un debate desde la propia sociología del agua, digamos, como un proceso social que está muy ligado, por supuesto, al desarrollo humano en términos de cómo toda la civilización, toda
el desarrollo urbano se ha consolidado o se ha ido construyendo alrededor precisamente del agua, y la desaparición también de estos conglomerados urbanos a veces responde también a la escasez, por ejemplo, de agua. Hay unos aspectos culturales, como ya se señalaban anteriormente, que tienen que ver con la construcción misma de la civilización y la puesta en valor, digamos, del agua en los últimos décadas, alrededor, digamos, de lo que significa el patrimonio. La misma construcción de identidades, muy ligada también a lo que señalaba Arsenio en términos de las comunidades indígenas, pero también, digamos, de cuestiones regionales, por ejemplo, ¿no? Y hay un debate importante, digamos, de carácter político que, por supuesto, está articulado a todo este conflicto, esta lucha, digamos, por el agua, que tiene, por supuesto, una connotación o está inserta, digamos, en relaciones de poder, que ha sido reivindicada, inclusive constitucionalmente en algunos países, en términos de derechos, ¿no? De derechos muy concretos. Y como lo señalaba también Arsenio, en términos de todo el debate del dilema de los bienes comunes, ha sido también un espacio de reflexión. Eso simplemente digo para recapitular lo que ya se dijo anteriormente, pero ponerlo, digamos, en esta discusión, en este enfoque integral, y quizás cuando lo ponemos o nos aproximamos a esa mirada más integral, pensarlo como un fenómeno que tiene detrás una construcción social, es decir, más allá de su condición biofísica, de su condición, digamos, de elemento de recurso natural, hay un proceso político, hay un proceso social que está detrás de lo que significa el manejo del agua, que es lo que nos va a interesar para precisamente abordarlo como un tema de riesgos, ¿no? Esto simplemente para, digamos, entender qué significa una aproximación del riesgo de desastres. Hay, digamos, una lectura que también ha ido evolucionando alrededor de la idea del riesgo anclado estrictamente a la amenaza, a entenderlo como un problema del desarrollo, es decir, los modelos de desarrollo determinan, en cierta forma, cómo construimos esos riesgos. Por eso hablamos precisamente de una construcción social, y se ha sintetizado en esa famosa ecuación del riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad y por la exposición, en donde las ciencias sociales han aportado precisamente en entender el riesgo a partir de la vulnerabilidad social, política, institucional, etcétera, y las políticas públicas de reducción del riesgo han intentado precisamente trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces, la gestión del riesgo, que ha sido un poco el término que se ha venido trabajando desde la década del 90, posiblemente 80s, alrededor de lo que significa la planificación, la gestión, se ha transformado, y ahora mismo estamos hablando de una gobernanza del riesgo, ¿no? Una gobernanza del riesgo en términos de una serie de procesos que están interconectados, que están articulados más allá de la propia gestión, y que sobre todo tiene que ver con la interacción de los actores que están detrás de esta gobernanza, ¿no? No solamente gobiernos locales, sino también ciudadanía y, por supuesto, los actores del mercado, los actores privados, ¿no? Entonces, el agua, entonces, o esta reflexión sobre el agua y el riesgo me llevó a pensar en dos momentos, ¿no? Por un lado, entender cómo en todo el debate de la gestión del riesgo se ha venido tratando el agua, que es como una amenaza, ¿no? Es decir, una amenaza hidrológica específicamente, pero también como un elemento vulnerable, ¿no? Es decir, esas son un poco las dos reflexiones que voy a plantear, ¿no? Y claro, como una amenaza hidrológica, el agua, digamos, ha sido concebida primero como un fenómeno natural en sí mismo, es decir, digamos, pero también como un fenómeno que se va transformando, digamos, en la medida que hay una, digamos, una intervención del ser humano, y hay datos, digamos, en donde casi el 70% de los eventos que generan desastres, digamos, alrededor del mundo, de una u otra forma están relacionadas con el agua. Entonces, de ahí la importancia de entender al agua como una amenaza, digamos, dentro de esa ecuación clásica del riesgo de desastres, ¿no? Y ahí hay, digamos, varias manifestaciones, digamos, las inundaciones, digamos, tanto
en territorios bajos como la costa, pero también, digamos, en el desbordamiento de ríos, digamos, que responden normalmente a procesos cíclicos. Ahora mismo en Ecuador, en la costa sur del Pacífico, se está experimentando un fuerte proceso del fenómeno del Niño, ¿no? Que altera, digamos, todos los ciclos del agua y genera, digamos, una serie de eventos como inundaciones, como tsunamis, etcétera, ¿no? También los huracanes que están presentes, sobre todo en zonas como el Caribe, por ejemplo, son una manifestación directa de la amenaza del agua como una amenaza hidrológica en términos de un fenómeno natural, ¿no? La erosión, que ya, digamos, es parte de un proceso de intervención del agua sobre otros elementos. Pero ¿a qué voy? Digamos, normalmente la amenaza ha sido entendida de manera individual en términos de cómo actúan los huracanes o cómo operan las inundaciones, etcétera. Pero ahora hay una discusión, un nuevo criterio de lo que significa la multiamenaza, ¿no? Entonces, entender cómo el riesgo se construye a partir de una sumatoria o una concatenación de varias amenazas en donde el agua, como un fenómeno natural, digo, puede generar otro tipo o en articulación con otras amenazas pueden amplificar, digamos, el tipo de riesgo, ¿no? En términos de los tsunamis, por ejemplo, conjuntamente con los terremotos o los deslizamientos, digamos, cuando hay una saturación, por ejemplo, de suelos en una montaña, ¿no? A esto se suma hoy hay una nueva variable, digamos, en esta ecuación de la multiamenaza, como el cambio climático, en tanto los cambios de temperatura, por ejemplo, generan, digamos, una exposición de lo que significa el agua como una amenaza en sí misma, ¿no? Y aquí, para contextualizar, justamente un debate, perdón. Perdón. Un proyecto que estamos desarrollando en Flaxo conjuntamente con otras universidades del Ecuador y de Inglaterra, del Reino Unido, y hay, digamos, una metodología para construir, digamos, una modelización de la amenaza desde un enfoque de multiamenaza, ¿no? Y hemos incorporado, digamos, este es simplemente un ejercicio que traigo a manera de ejemplo, decía, una variable de cambio climático para mirar cómo la alteración en términos de la lluvia, o del flujo de lluvia, cambia, digamos, o genera, digamos, unos mayores deslizamientos, acarreamiento de escombros, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un aprendizaje, un primer aprendizaje de cómo, a partir de una lectura de multiamenaza, el agua, digamos, en su condición de fenómeno natural, que puede ser entendido, digamos, o puede convertirse en una amenaza en un momento, digamos, se construye a partir de un conjunto de elementos como el cambio climático, ¿no? Y por otro lado, digamos, el agua como un elemento vulnerable dentro de esa ecuación, es decir, no entendiéndola como una amenaza, sino precisamente como uno de los elementos que pueden sufrir algún tipo de riesgo frente, digamos, respecto a un evento, ¿no? Y ahí hay, digamos, unas discusiones que se han venido dando alrededor de lo que significa la disponibilidad, el acceso, la escasez y la calidad del agua, digamos, como un riesgo ambiental en un sentido más amplio, ¿no? Y que tiene connotaciones diferentes cuando hablamos en contextos urbanos o en contextos rurales. Es decir, lo rural normalmente tiene, digamos, unas connotaciones en términos, por ejemplo, de riego. Lo urbano, digamos, tiene otro tipo de consumo, otro tipo de necesidades y de usos. Entonces, ahí hay que hacer una diferenciación respecto a la vulnerabilidad del agua, digamos, como elemento dentro de una condición ambiental o socioambiental en territorios diferentes, ¿no? La propia alteración del ciclo hidrológico en contextos urbanos, por ejemplo, ha sido, digamos, un tema muy abordado en términos de el agua como un elemento vulnerable, digamos, en términos de riesgo. Ahora mismo en Quito, por ejemplo, hay todo un debate sobre el manejo de la cuenca del río Monjas
el cual fue inclusive motivo de una sentencia de la Corte Constitucional para efectos de recuperar, digamos, lo que significa la conservación, la protección, a partir de una ordenanza denominada verde-azul, y que intenta, digamos, a partir de una lectura de derechos, revertir, por ejemplo, temas de contaminación, generar infraestructura basada en la naturaleza, etc. Entonces, a lo que me refiero es que existe una serie de factores que condicionan, digamos, el agua como un elemento vulnerable, digamos, en términos de riesgo, y que ahora mismo están siendo revertidos, digamos, a partir de la política pública, por ejemplo, o de la propia intervención en un término más amplio de la acción pública, ¿no? Y otro elemento importante, o otro proceso importante, digamos, en términos del agua como un elemento vulnerable, es el que se refiere al saneamiento del agua, digamos. Y aquí voy a hacer referencia a un proyecto también que se desarrolló el año pasado sobre agua y saneamiento seguro, proyecto piloto de UNICEF que se desarrolló en algunas ciudades de América Latina y del África, para mostrar también esa condición de vulnerabilidad, digamos, del agua en términos de que aproximadamente el 45% de la población en el mundo todavía utiliza un saneamiento in situ y tiene unas consecuencias directas, digamos, sobre la salud, por supuesto, pero sobre todo en términos de entender dentro de esa idea de desarrollo un conjunto de desigualdades sobre acceso a los servicios básicos, entre ellos el agua y el propio alcantarillado, ¿no? Hay específicamente uno de los objetivos del desarrollo, el 6, que está relacionado con el agua, y que se propone hasta el 2030 tener un acceso universal, ¿no? En el caso de este proyecto, por ejemplo, entender el riesgo, el agua, digamos, como un elemento vulnerable, un elemento esencial vulnerable, pasó por mirar cómo se construye, digamos, la información que está detrás de todo este fenómeno, de todo este proceso para la política pública, y entender los actores involucrados detrás, digamos. No solamente la cooperación o los organismos internacionales relacionados con el desarrollo, sino también aquellos organismos locales y nacionales que están, digamos, al frente del manejo del agua, por ejemplo, ¿no? Y eso nos arrojó alguna información interesante en términos nacionales, de cómo está distribuido, por ejemplo, a nivel de todas las provincias del país, el saneamiento in situ, y mirar en clave de lo que decía hace un momento, desarrollo y desigualdad, como en distintas ciudades, en este caso la ciudad de Cuenca, una ciudad intermedia de la sierra, y una ciudad intermedia de la costa como Santa Elena, difieren radicalmente en términos de su acceso a saneamiento seguro, etcétera, explicado básicamente por cuestiones de capacidades institucionales, pero también, digamos, por un tema de gobernanza, ¿no? Entonces, ahí hay otro aprendizaje que me parece que el agua nos permite, en clave de elemento vulnerable, nos permite arrojar, digamos, en clave de gobernanza, ¿no? Hay unas transiciones socioambientales que están detrás, digamos, de lo que significa el riesgo y que tiene que ver con el modelo de desarrollo, con el deterioro, digamos, ambiental, con la crisis que tanto se ha hablado. Y frente a eso, digamos, esta idea, este momento del paradigma del desarrollo sostenible como una herramienta que nos permita, digamos, revertir muchos de estos problemas, y donde la gobernanza, digo, se ha convertido en uno de los elementos claves, digamos, para poder implementar políticas públicas. Concretamente, alrededor del agua está, decía, el objetivo 6, pero si uno mira, digamos, muchos de los otros objetivos, como el 14, como el 15, etcétera, de manera también paralela, el agua es uno de los elementos claves en la consolidación de estos objetivos, ¿no? Y finalmente, un minutico. sí, simplemente ya para cerrar, a manera de conclusión, entonces, esta relación entre agua y riesgo, que es la parte que a mí me ha tocado discutir, pasa por entenderlo, digamos, a partir decía, de este abordaje integral, de cómo estamos ahora construyendo, digamos, la noción del agua desde diferentes perspectivas, pero en clave de riesgo entenderlo, digamos, como una amenaza, pero también como un elemento vulnerable, ¿no?
Entenderlo, digamos, en términos territoriales, a partir de esta lectura integral implica, digamos, ir más allá de la división urbano-rural, sino, digamos, entenderlo, digamos, como el agua, en términos de elemento que estructura el ecosistema, digamos, tiene que ver en ambas dimensiones. Como un proceso de construcción social que está muy ligada, digamos, a los modelos de desarrollo, y como en América Latina esa idea de desarrollo y de construcción social tiene unas implicaciones específicas por las desigualdades estructurales, por los niveles de pobreza, etcétera, ¿no? Y finalmente, esto me abre a mí una discusión que esperamos la podamos discutir, que tiene que ver con cómo lo abordamos, digamos, como un tema de gobernanza del riesgo o como de gobernanza del agua, que son distintas aproximaciones pero que implican, digamos, situarlas analíticamente, ¿no? Lo dejo ahí para más bien abrir la discusión posteriormente. Gracias. Gracias, profesor Marco. Ahora seguimos con el profesor Luis Fernando González. No sé, Luis Fernando, si tienes algo para compartir. ¿Ya lo están viendo o no? No. Buenos días, buenas tardes, Hola. ¿lo están viendo? No. Se ve, pero se ve no en presentación, se ve como en el Bueno, PowerPoint. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Está bien? pues espera un momento, nuevamente Mm. me dicen, por favor, si ya lo están viendo. ¿Ya lo ven? Sí. Bueno, buenos días y buenos días. Perdón, Luis Fernando, ¿lo puedes colocar en forma de presentación? ¿Ves la banderita que está abajo a mano derecha? Sí, no, es que yo lo tengo a modo de presentación. No, lo tienes en PowerPoint. Mira, a mano derecha abajo de tu pantalla, abajo, ahí donde acabas de pasar. Hay como una especie de una barra de menos y más. Al Sí, lado del menos, hay como una especie de... Ahí, eso. Ya. Clic. bueno, buenas tardes. No, puedes colocar ahí, oprimir en esa especie de pantallita. Otra vez, ¿Qué, dale. qué pasa? Puedes volverlo a... Bueno, y si no, no hay problema. Bye, ¿Lo están déjalo así. viendo o no? Sí, dale, Bueno, sigue. bueno, buenos días aquí en América y buenas tardes en Francia. Les hablo desde la Escuela del Hábitat, de la cual soy director y también como coordinador del doctorado en estudios urbanos y territoriales de aquí de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín. Compartiendo en buena medida lo ya planteado por mis colegas Marco y el profesor Arsenio desde Ciudad de México, y partiendo de una frase del propio profesor Arsenio cuando dice hay avances, pero con puntos suspensivos, creo que mucho no es factible, en tanto ni la ciudadanía ni la academia, por más que quieran lograr cambiar el enfoque dominante privatizador sobre el manejo y la gestión del agua, pues cambiarán las cosas, que son muy pesimistas. No llama mucho al optimismo la situación actual. Compartiré algunas cosas, unas reflexiones a pesar de ese pesimismo, para no caer en el nihilismo ni en la imposibilidad, partiendo de esa idea que ya también hablaron Marco y el profesor Arsenio sobre los aspectos culturales, el punto de partida, la génesis, que en Colombia tiene el mito del hombre icotea, esta famosa tortuga que está en la costa Caribe, desde el sur de México, de Estados Unidos, pasando por México, Centroamérica y el norte de Sudamérica, Colombia y Venezuela fundamentalmente, que el sociólogo Orlando Falsborda retomó en su historia doble de la costa para reivindicar estas culturas anfibias que intervinieron, como la cultura zenú, este entorno para un proceso
de domesticación de la naturaleza y del manejo del agua a través de unos sistemas de canales que lo integraban. Pero digamos que ese paradigma ancestral, tan dominante desde finales del siglo XIX, también desde la nueva era, se ha convertido también en una apología que es difícilmente transferible a otros ámbitos y a otras condiciones en contextos contemporáneos, y fundamentalmente de cambios de escala que, siguiendo la idea pues, de las pequeñas comunidades y la administración de bienes comunes de Elinor Ostrom, a veces tampoco es factible hacer sumatorias simples. Desde esa visión de ancestralidad, en este caso, de Nueva Venecia, en la Ciénaga Grande, en la costa Caribe, hay otros procesos de configuración de culturas anfibias que han determinado más que dominar el agua, es vivir dentro del agua con sus problemáticas derivadas, que si no se mira desde un enfoque meramente turístico y ancestralista, nos muestra que eso unas necesidades de supervivencia, pero que no hay un equilibrio verdaderamente dominante sobre un equilibrio entre el hombre y la naturaleza allí. Hay otros procesos culturales, no indígenas, sino afrocolombianos en el Pacífico, en la costa pacífica, que aprendiendo de lo indígena comenzaron a introducir unos paradigmas de culturas anfibias, viviendas palafíticas, etcétera, pero pese a toda la romantización e idealización, subsisten grandes problemáticas viviendo en ecosistemas de la selva húmeda tropical en el Pacífico colombiano, que va desde el sur de Panamá hasta el norte de Ecuador, y que muestran grandes virtudes, pero también grandes problemáticas. Entonces ese paradigma ambiental necesariamente tiene que revisarse para encontrar sus posibilidades, pero también sus grandes limitaciones. En ese mismo sentido, las habitabilidades en entornos urbanos de grandes escalas siguen siendo dominados, lo dijo el profesor Arsenio, con discursos negacionistas o con discursos construidos desde un paradigma que niega, digamos, la concepción antrópica de estos desastres que se siguen llamando naturales en los procesos informales, adaptativos, y en donde hay una enorme, también como se hace con el paradigma ancestral, idealización de la capacidad de resiliencia, de adaptabilidad y de modelar las topografías en unos urbanismos de montaña que los que se han tomado las regiones andinas de las ciudades colombianas, que son, Disculpe, dime, perdón, doctor Luis. Su presentación está avanzando, estamos en la primera diapositiva. ¿Eso es normal? no, yo ya he avanzado, ya bien, ¿no ha pasado? No, estamos en la primera. ¿Quieren Mm, enviármela? sí, yo se las Enviarla envío. por aquí aunque sea en el WhatsApp que tenemos. Sí, yo la mando, no, yo se Yo la le puedo, mando a o a Claudia, como usted guste. Claudia, te la estoy mandando de una vez, Claudia. Ok, ya lo recibo. No sé por qué no está pasando. Sí, está raro. Bueno. Listo, Claudia. ¿Ya me lo enviaste? Ya. Disculpen, pero estos temas tecnológicos y de disponibilidad de recursos de nuestras instituciones a veces nos hacen pasar penas. Si gusta continuar y ahorita mientras Claudia lo vaya poniendo. Sí. Entonces, señalaba eh, cómo en los procesos urbanos todavía sigue predominando esa idea de lo natural sobre lo antrópico,
pese a los avances que se han dicho en la construcción discursiva, en la demostración empírica y demás, sigue visualizándose como unos problemas de desastres naturales y no unos problemas antrópicos, pero además se ha ido introduciendo en los discursos populares de los movimientos populares la idealización de la capacidad adaptativa de los sectores informales que tienen una gran resiliencia y se presenta como un gran logro modelar la topografía sin mirar las grandes problemáticas ambientales ahí derivadas y sobre todo de las limitaciones en muchos aspectos tecnológicos y en muchos aspectos, eh, 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 digamos, de condiciones de manejo de las aguas. Por eso, Claudia, ya tienes la presentación porque es importante, no le ha No, llegado. Luis, me lo mandaste por, Bueno, entonces no me mandaste voy la a intentar, presentación, sino el enlace y no me deja entrar. ¿Me puedes no, mandar la presentación en PowerPoint? no, ya le mandé la presentación, pero bueno, voy a volver a compartir Mira, y a ver si, colócalo en presentación, modo presentación. Ahí, donde acabas de hacerlo, pero hazlo. Mm, Ahí está bien. ahí estaba bien. Sí. No, Compártelo nuevamente. sí, lo voy a volver a compartir. Eh, Compartir toda la pantalla. sí, ahora sí, ¿lo están viendo? No. Ah, Pero Sí, sí se ve, pero Yo veo la todavía no está. primera, ajá, la primera diapositiva, la de presentación, esa es la que estamos viendo. presentación, o sea, solamente con, o ¿no ha sea, no, pasado la segunda? No, ¿Sabes una con el mouse, Luis Fernando? Selecciona al lado izquierdo de tu pantalla, eso, ya, y vas seleccionando al lado izquierdo la que quieres presentar. Ahí le ahora están estamos viendo, en la pues. Ahí segunda. estamos viendo la del hombre icotea. Ajá. Bueno, simplemente estoy hablando Ahí de estamos, exacto. ahí está. bueno, es una crítica al paradigma ancestral que tiene limitaciones fundamentales en esa concepción y esa idea desde la nueva era y el ambientalismo nueva era y idealizador y romántico, pues no ve esas propias limitaciones. Un paradigma, además, que de lo popular ha idealizado el urbanismo informal de montaña y ha ido construyendo un discurso de la permanencia in situ sin ver las limitaciones y las graves restricciones en términos geomorfológicos, en términos topográficos, etcétera, etcétera. Y siguiendo con un discurso de la idea de desastre natural y no antrópico y los efectos locales que, como se ven aquí, del cambio climático se están intensificando por esos procesos de urbanización, tanto formales como informales, a los cuales los dos urbanismos están contribuyendo. En ese mismo sentido, se requiere una mirada y un cambio desde el urbanismo que ha privilegiado, el urbanismo ha privilegiado una visión también sobre los famosos cuerpos de agua que tienen grandes problemáticas como vamos a ver ahora. He puesto aquí unos ejemplos de intervenciones a través del urbanismo social, se restringen los caudales, unos grandes contenedores, pero con graves problemas en el manejo de las aguas escorrentías, de las fuentes hídricas, de los manejos en ladera. Estamos hablando de un caso particular, de los casos particulares de lo que ya se ha llamado en nuestro medio los urbanismos de montaña, los urbanismos de ladera, etcétera, que tiene algunas expresiones particulares adecuadas de intervención en donde la relación entre la vivienda comunitaria mejorada, estableciendo nuevos, digamos, formas de control
del riesgo sísmico y ambiental ha permitido el desarrollo de estos urbanismos con densificación en altura in situ y demás, que es un elemento importante y que son ejemplos adecuados de ir construyendo una nueva forma de habitabilidad. Hay otros ejemplos comunitarios. Un último caso destacado frente a los elementos torrenciales, como los que se ven en la foto, que han afectado planes comunitarios de gestión del riesgo en zonas de alta vulnerabilidad y riesgo, como el caso de la Comuna 8 en Medellín. Pero estos aspectos que son puntuales, con efectos muy localizados, no pueden ser trasladables en términos muy genéricos, y las oficinas de urbanismo, oficiales y privadas, se han decantado por proyectos, megaproyectos, que se volvieron modélicos y se volvieron paradigmáticos y se han venido vendiendo para el mundo como los famosos frentes de agua, siguiendo los ejemplos de Seúl en Corea, o el del río Manzanares en Madrid, donde se habla de un proceso de renaturalización del río, y se han vendido como paradigma, pero nosotros ni siquiera llegamos a ese proceso de renaturalización, sino una naturaleza artefacto, y hay una metaforización de la naturaleza. Este es el caso de Parques del Río en Medellín a la izquierda, o Guayaquil en Ecuador, o en este caso el río Sinú en Montería en el Caribe. Entonces hay más una naturaleza artefacto, una metaforización, que realmente una renaturalización de los frentes de agua como se han vendido, y se han vuelto espejitos de agua, unas leves metáforas, pero que no tienen una intervención profunda. Pero más allá de ese urbanismo, que tiene unos propósitos de gestión inmobiliaria, de mercado para vivienda de estratos altos, no para sectores populares, está el tema general de la gestión del agua y de la accesibilidad de ella como un elemento fundamental de la habitabilidad. Hay un elemento de habitabilidad que tiene que ver con como las fuentes hídricas como espacio público, pero también el agua para la habitabilidad como posibilidad de acceso desde el saneamiento, desde el acueducto, desde el alcantarillado, y en términos generales eso que plantea los objetivos del desarrollo sostenible. En el caso colombiano se habla de llegar a coberturas del 100% para el 2030, pero en estos momentos estamos hablando de más de 3,5 millones de personas que no tienen acceso al agua, y por lo cual hay un enorme problema para muchas regiones donde es difícil esa accesibilidad, porque además esa accesibilidad se ha priorizado su privatización, y en términos de esa privatización ha afectado muchos entornos. Por ejemplo, a la izquierda, como estoy mostrando en la foto, si alcanzan a ver, hay una apropiación de recursos hídricos en beneficios privados, no solo en la venta, en la distribución, en la gestión, sino en la apropiación directa de los sectores inmobiliarios. Esto es en el sur del Valle de la Aburrá, que han tomado incluso acueductos comunitarios y los han privatizado. En estos momentos existe una enorme tensión entre esa privatización y ese desarrollo de una autogestión comunitaria del agua, y se han planteado, como ven ustedes allí, iniciativas legislativas para el fortalecimiento y la defensa de los acueductos comunitarios. Es un fenómeno que el discurso ambientalista privado ha invisibilizado, porque aquí tenemos unas lógicas que han determinado la inequidad, que es otro elemento fundamental, la inequidad de la redistribución y de lo impositivo en términos de tasa ambiental. Como señala
el economista David Tobón Orozco de la Universidad de Antioquia, las tasas retributivas, por ejemplo, para el vertimiento de solo 2 tipos de contaminantes, que son muy bajas en comparación con el valor del daño causado, el cual debería tener un valor mayor por los efectos que tiene, pero además debería buscar altas tasas impositivas a otros contaminantes. Es decir, hay una inequidad en el cobro de tasas por contaminación y los efectos que tienen ellas. Pero también las mismas tasas por el uso del agua, lo señala este mismo economista, son absolutamente burlescas, pues se paga por metro cúbico de agua utilizado un precio cercano a cero, que no se compadece con la escasez relativa del agua y los recursos ecosistémicos requeridos para la protección integral de los cuerpos del agua. Y las iniciativas de pagos por servicios ambientales es incipiente y no compensan a los campesinos que resguardan en sus predios, en su propiedad, los costos de oportunidad y todos los beneficios ecosistémicos adicionales a la regulación del caudal de agua que se obtienen como protección. Como se ve, el proceso, la gestión del agua, no solo tiene es inequitativa y hay una redistribución desigual, sino que los privados bajo discursos ambientales a su vez siguen apropiándose del agua, la siguen contaminando o la siguen privatizando y se siguen apropiando de ella. Pero quienes la protegen no se le compensan de manera adecuada, lo que nos habla de una gestión que debe cambiar a futuro. Pero además, Minutico te queda. sí, pero además para terminar, hay unas enormes iniciativas comunitarias y cuando estoy hablando de enormes, es sorprendente que, por ejemplo, en el caso colombiano haya unas 12.000 organizaciones de 35.000 veredas y 1.000 corregimientos, es decir, rurales, que se establecen en una red nacional de acueductos comunitarios que están buscando ser visibilizados y que se oponen a esas visiones dominantes privatizadoras. Y se están reivindicando tanto ese papel como de estos acueductos comunitarios, pero también el papel con una perspectiva de género de las mujeres populares en el cuidado del agua en razón misma del papel que cumplen en el cuidado y en el trabajo doméstico. De ahí que haya un llamado en ese sentido. Y por último, aquí están, ese es un evento que se está realizando de sectores populares y sectores culturales que están hablando y llamando a una nueva gestión del agua que se debe oponer a esa visión predominante hasta el momento privado, inequitativo y desigual. Muchas gracias, profesor Luis Fernando. Vamos a pasar ahora a la parte de la discusión. Las personas que tengan preguntas dentro del auditorio. O si tienen preguntas, comentarios, o incluso preguntas y comentarios entre los ponentes. Bueno. Claudia, ¿Sí? no sé si puedo levantar la mano. Claro. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los 3 ponentes, ha sido muy, muy interesante. Yo tengo una pregunta para Marco Córdoba.
yo trabajo sobre la gestión del aumento de temperatura en medio urbano a través de las políticas de planificación urbana. Y aquí en Francia el calor no es uno de los temas que se tienen en cuenta en la planificación, en los documentos de prevención de riesgos dentro de la planificación urbana. La sequía, las inundaciones, por ejemplo, sí son temas que están dentro de este PPR, de Plan de Prevención de Riesgos, y el tema del agua me interesa porque a la vez, como con la temperatura, es un área que tiene una cinética rápida, las inundaciones, por ejemplo, eventos extremos, pero también lenta, ¿no? Que es la sequía. Entonces, el aumento de temperatura tiene esa dualidad también, ¿no? Un aumento de temperatura de tendencia larga y a la vez también eventos extremos que se traducen en olas de calor. Y bueno, me interesaba pues desde las políticas de gestión de riesgos conocer mejor cuál sería tu visión de esta dualidad de eventos y también, quizás una doble pregunta, cómo tratar con políticas de gestión de catástrofes eventos que son cada vez más recurrentes, es decir, que pueden incluso pasar varias veces en el año en una perspectiva de cambio climático, que dejan de ser, en cierto modo, excepcionales. Gracias. Sí. ¿Respondo ahora o luego? Gracias, Y Jorge. me parece que puedes responder, a menos de que haya alguien que tenga una pregunta más o menos en la misma línea. Bueno, si no puedo empezar, ¿no? Sí, sí. Sí, a ver, recientemente, me refiero a hace una década posiblemente, se está hablando mucho de gestión del riesgo y cambio climático, ¿no? Es decir, antes eran dos discusiones separadas. La gestión del riesgo tenía, digamos, un cuerpo teórico, pero también un desarrollo empírico en términos de estrategias, de políticas, que se fueron acoplando en cierta forma al debate que ha tomado mucha fuerza en los últimos años sobre digamos, los impactos, ¿no?, que tiene el cambio climático sobre otros eventos, ¿no? Y es que ahí donde hay una articulación para entender ya el riesgo, no solamente en términos de ese conjunto de amenazas, decía, de manera individual, sino de manera articulada en clave de multiamenaza. Y esta variable del cambio climático se ha empezado a introducir de manera transversal, por así decirlo, ¿no? Entonces, este ejercicio que yo mostraba, por ejemplo, da cuenta de en una serie de tiempo cómo se ha ido incrementando el nivel de lluvia o decreciendo los niveles de lluvia dependiendo en función del cambio climático y cómo eso afecta, por ejemplo, a lo que tú decías, aquellos eventos que pueden ser eventos cotidianos, eventos menores como deslizamientos producidos, digamos, en épocas de lluvia, etcétera, y que ya no son excepcionales, ¿no?, sino que tienen que ser empezados a entenderse, o tienen que entenderse, perdón, desde esta perspectiva de que hay una amplificación o hay una disminución precisamente de lluvia, en este caso del ejercicio que presentaba, ¿no? No es un tema que está incorporado todavía en la política pública, ¿no? Es un tema que me parece que está siendo abordado todavía desde la academia y a partir de proyectos como el que yo hacía mención y que tienen una perspectiva interdisciplinaria, ¿no? Es decir, este ejercicio lo desarrolló, por ejemplo, el Departamento de Geografía de una de las universidades involucradas, con mucha experticia, digamos, en la modelización de la precipitación, incorporando, digamos, los cambios de temperatura del cambio climático, pero puestos en otra perspectiva, digamos, en función de la lectura interdisciplinar, multidisciplinar que tiene el proyecto, para, digamos, construir primero la idea de multiamenaza y de vulnerabilidades y de cómo eso afecta, digamos, en última instancia, por ejemplo, al desarrollo de normalmente asentamientos informales en donde veníamos trabajando. Entonces digo, todavía no está instaurado en la política pública, requiere mucho más trabajo interdisciplinar,
sino que está siendo planteado, digamos, en este tipo de proyectos, ¿no? No sé si por ahí va un poco la pregunta, ¿no? Gracias. Gisela Romero tiene una pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Lima. Yo quería preguntarle a Marco a propósito de esta pregunta que dejó al final de su presentación sobre el tema de gobernanza de riesgo, gobernanza de agua, sobre cuáles son sus reflexiones respecto de las implicancias que justamente tiene el tema de la incorporación de los debates vinculados al tema de las vulnerabilidades y la construcción social en justamente la gobernanza del riesgo, en tanto al incorporar justamente las dimensiones de vulnerabilidad, con lo que uno se va a encontrar es con una serie de políticas sectoriales que probablemente van a cruzarse con la gobernanza del riesgo, ¿no? ¿Cómo hacer para articularlas? O sea, ¿cómo trabajar, digamos, estos, considerando que probablemente hayan otro tipo de particularidades en las gobernanzas de los otros tipos de políticas, más allá, digamos, del riesgo, ¿no? O sea, en esta dicotomía que planteabas, Marco, cómo trabajar eso, ¿no? Porque en realidad la vulnerabilidad podría tener que ver con políticas de inclusión social, de pobreza, podrían tener que ver con políticas urbanas y sus respectivas gobernanzas, y cómo articular estas gobernanzas con ello, ¿no? Y también quería preguntarle en esa misma línea a, a Luis Fernando y también a Emilia, digamos que cuáles son entonces, en este caso, justamente considerando estas vulnerabilidades, cuáles serían como las implicancias en términos de la construcción de capacidades para poder abordar ello, ¿no? Justamente rescatando eso que también comentabas tú, Luis Fernando, sobre el tema de la idealización de la resiliencia, ¿no? O sea, qué tipo de capacidades se tienen que construir justamente para que no se le pida de pronto de repente a una comunidad determinada que sea resiliente cuando en realidad hay condiciones, digamos, más de base, digamos, de desigualdad que justamente inhiben esa capacidad de resiliencia. Justo creo, Gisela, que te estás dirigiendo a Arsenio y no a Emilia. Porque, ok, la respuesta queda entonces para los tres ponentes. Sí, correcto, correcto. Disculpa, Claudia. Claudia. Adelante, Luis Fernando. No, yo respondo y pido de antemano que debo retirarme porque estoy con un taller precisamente con la profesora Guenola y los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estamos trabajando y además hay un plantón pro Palestina en estos momentos y está el embajador de Palestina aquí y se están agitando las masas. Entonces me vinieron a avisar. Entonces, frente a la pregunta realizada, he sido enorme crítico de la idealización de unos procesos, tanto de ancestralidad como de sectores populares, que son válidos en capacidad de esfuerzos adaptativos, pero no necesariamente suficientes, comprensivos de los procesos en los territorios, en las topografías y en las geomorfologías. Esos discursos se han atravesado incluso con en el negacionismo ambiental. Se ha hecho negacionismo de la capacidad de la ciencia por los presuntos errores de la ciencia, y el conocimiento popular y la ciencia ciudadana ha tomado el lugar digamos, del espacio que esa ciencia positivista ha perdido bajo el supuesto de los errores de la ciencia y los errores científicos. Entonces, en ese proceso, incluso en Medellín hay una frase que circula que no es, es falta de plata, más no por problemas de restricciones. Entonces, todo se soluciona
con saber intervenir tecnológicamente, y por lo cual las comunidades reclaman su permanencia in situ, a pesar de la vulnerabilidad y riesgos en muchos sectores de orden geomorfológico. Cuando yo muestro el ejemplo del plan de la Comuna 8, el plan de riesgo, es ese proceso de capacitación comunitaria en diálogo permanente entre academia y comunidad para mostrar las virtudes, los beneficios, pero también las limitaciones y restricciones que hay allí. Hay que estar trabajando en permanente investigación, dar los insumos y, sobre todo, establecer elementos de hasta cuál es el límite máximo y cuáles son las capacidades que se tienen en uno y otro sentido. No se trata ni de imponer una visión positivista ni una visión idealista. Yo creo que ese diálogo requiere mucho de justeza, de equilibrio y sobre todo de reconocimiento de sus propias capacidades y limitaciones. Muchas gracias, profesor. Desafortunadamente se va, pero vamos a movilizarlo para la publicación. Muy amable. Bueno, Queda la muchas palabra gracias. al profesor Arsenio y el profesor Marco, y ya después hago un breve resumen. Profesor Arsenio, si quiere tomar la palabra. Muy bien, muchas gracias. Voy a retomar la pregunta que hizo Giselle, pero también los planteamientos que hizo Luis Fernando y Marcos. Me parece muy, muy interesante este diálogo. Muchas gracias por haberme invitado a participar. Quiero plantear dos ideas generales. La primera, haciendo un poco, matizando lo que dije al principio, esta situación de la que comentaba, cómo se están diseñando las políticas públicas, cómo se están implementando, el repertorio de nuevos enfoques y paradigmas, en qué medida se está utilizando o no, no es algo estático. O sea, no es una visión pesimista detenida, estática, es una situación dinámica. Y lo que sí hay que decir, si lo pensamos a 50 años, o sea, si nos vamos 50 años para atrás, sí vemos que el tema del agua, el tema de la gestión del agua estaba pues al 100%, diría, o al 90%, diseñado, pensado, implementado por un núcleo de ingenieros civiles, de ingenieros hidráulicos, que formulaban el problema de falta de agua o de exceso de agua para las ciudades y lo resolvían desde una perspectiva positivista, como decía Luis Fernando. Pero lo que tenemos en la actualidad, lo que ha pasado en los últimos 50 años, es la multiplicación de expertos, de especialistas, de distintas disciplinas, o sea, desde cuestiones químicas, sociológicas, geográficas, politológicas. O sea, es decir, los ingenieros quedaron como en un núcleo, pero alrededor de ese núcleo ya hay muchas disciplinas, entre las cuales estamos quienes estamos participando en este diálogo. Y eso no es poca cosa. Es decir, pensando como un campo de posiciones y de lucha cognitiva, ya, aunque prevalezca una visión más tradicional de política hidráulica, hay un conjunto de agentes académicos que plantean otros enfoques, como los que estaba planteando ahí y exponiendo Marcos o Luis Fernando. Pero también tenemos una sociedad civil y un conjunto de actores sociales que cada vez están más interesados en conocer nuevos paradigmas y soluciones y están incidiendo también, o sea, aceptando la crítica que hace Luis Fernando contra el ancestralismo o contra el urbanismo popular, aceptando esa crítica, sí podemos reconocer que en la sociedad hay capacidad, y en las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales y civiles, de generar diagnósticos de contraexpertise en situaciones así
de emergencias, en desastres o en situaciones específicas, suele verse ya no el monopolio del Estado con respecto al conocimiento. Ahora tenemos especialistas que hacen diagnósticos muy buenos y que no forman parte de la burocracia hidráulica. Eso nos permite entender que las políticas públicas en sentido general no son solo los programas de gobierno, sino es esa lucha, diríamos hasta cognitiva, por ver cuál es la mejor manera de plantear un problema. Y eso se aplica a todo lo que ahorita estábamos discutiendo. No hay una sola, aunque hay un predominio, hay una lucha para eso, hacer valer los planteamientos de cambio climático, del derecho humano al agua, de la gestión integral del recurso, del tema de la construcción social del desastre. Todo eso es algo que está no de manera estática, sino en lucha, y en cada programa sobre sectorial en cada país, pues lo que podemos observar es qué paradigma predomina en esa coyuntura y cómo se implementa. También tiene que ver con cómo la sociedad de ese país o de ese lugar y la academia inciden sobre las maneras de ver que tiene la burocracia. Esa es como una idea general dinámica. Y la otra que me pareció muy interesante es esta pregunta sobre gobernanza del agua o gobernanza del riesgo. Bueno, igual haciendo la crítica, desde la política pública, desde los politólogos también solemos tener en algunos casos una confianza un poco naif sobre la política pública y la gobernanza en consecuencia como un esquema funcionalista donde lo que hay que hacer es hacer una arquitectura lo más eficiente posible para que las decisiones sean tomadas de manera legítima, todos participen, todos colaboren y todo tenga una racionalidad que conduzca a la solución de los problemas o a la anticipación de los desastres. Sí, esa parte es importante, no se puede dejar al caos, pero siempre en los temas de gobernanza hay lucha de poderes. Y lo que suele verse es que los mecanismos de gobernanza institucionales a veces son cascarones vacíos y a veces las organizaciones sociales se dirigen más a los medios de comunicación para llamar la atención sobre los problemas más que recurrir a las estructuras de gobernanza. Entonces, llaman la atención, logran mesas de negociación específicas y ahí se termina, digamos, se resuelve el problema. No necesariamente por los canales institucionales de consejos de cuenca, comités de cuenca o todas estas estructuras de participación social apolítica, que es la condición para que entren en esos mecanismos de gobernanza. Y el tercer punto que quisiera señalar, retomando lo que decía Marcos y Luis Fernando, es que los riesgos, o sea, los desastres cada vez son más antrópicos y ya no hay, a veces hay casos en los que todavía está la discusión si qué peso tiene la naturaleza, las condiciones de vulnerabilidad construidas socialmente, pero hay ciertos casos, y nada más voy a mencionar uno, no porque sea generalizable, pero es importante señalarlo. El cambio climático está modificando el régimen de lluvias en muchas partes y hay ciudades en las cuales la infraestructura de drenaje fue calculada hace 50 años para evacuar determinados caudales. Y eso está cambiando. Se está cambiando el régimen de lluvias, pero también la cantidad de población que existe incrementa las aguas residuales. Entonces, si antes el riesgo mayor lo tenían poblaciones que estaban localizadas en lugares a donde no había drenaje, a donde no había infraestructura, ahora tenemos riesgo a donde hay infraestructura, porque ya ha habido una serie de inundaciones, por hablar de Ciudad de México y otras ciudades del país, en donde las inundaciones se producen porque se revientan infraestructura obsoleta. O sea, hay infraestructura que no tiene mantenimiento, que ya lleva 50 años, y ahí, que son zonas
consolidadas, estables, incluso de medianos o altos recursos, ocurren inundaciones inesperadas, no porque falte la infraestructura, sino porque la infraestructura es obsoleta y no está diseñada para los nuevos volúmenes de lluvia. Entonces, ese es un fenómeno totalmente nuevo, que ese sí no existía antes, no se había visto. Siempre se pensaba, donde hay infraestructura ya se resolvió la amenaza. No, ahora no. Ahora depende la obsolescencia de infraestructura y el volumen de agua que cae en determinados puntos de la ciudad y que no fue calculado, o que fue calculado con otros números anteriormente. Bueno, esas son las tres reflexiones para dar respuesta a este diálogo muy enriquecedor que estamos teniendo. Gracias. Muchas gracias, profesor. Le voy a dar la palabra muy rápidamente a Marco. Ya hemos pasado un poco el tiempo, tenemos que terminar. Entonces, Sí. yo no sé si Marco quieres decir algo y después yo hago un resumen muy breve y bueno, nos despedimos. Es una apreciación muy corta sobre la pregunta de Giselle y digamos, ya lo desarrolló Arsenio. Cuando anteponemos esta categoría de gobernanza a cualquier ámbito, lo que se intenta es entender que la acción pública que está presente en ese ámbito, sea planificación o políticas, más allá de esa dimensión operativa, de la instrumentación de la misma, tiene que entenderse, digamos, en términos de la dimensión política que está detrás, ¿no? Y ya lo hemos dicho, hay unas relaciones de poder, hay unos mecanismos de regulación, hay unos intereses de juego, digamos, en términos del agua concretamente. Y claro, cuando nos referimos al agua como una amenaza o como un elemento vulnerable, ¿dónde tenemos que ubicarnos analíticamente? Era un poco la pregunta, ¿no? Y yo creo que no es ni en el uno ni en el otro, ¿no? Yo pensaría que hay unos puntos intermedios que se han ido construyendo, la misma noción de vulnerabilidad muy propia, digamos, del debate del riesgo, empieza, digamos, a entenderse en una dimensión más ambiental, digamos, donde básicamente se ha desarrollado la gestión del agua como, digamos, un elemento que se articula, ¿no? Y detrás de todo eso, creo que hay un debate de desarrollo, ¿no? Yo empezaba por ahí. Pienso que cuando hablamos de riesgo cada vez se habla más o se inscribe más, digamos, en un problema de desarrollo. Y por supuesto, cuando hablamos del agua desde una dimensión socioambiental, es el desarrollo, digamos, el punto de partida. Entonces, ahora mismo estamos hablando de un desarrollo sostenible que sí, es cuestionable, hay un discurso construido internacionalmente, etcétera, pero creo que es ahí donde tenemos que, desde la propia particularidad de los territorios, empezar a discutir qué significa, digamos, el agua como un elemento esencial en nuestra sociedad y cómo lo afrontamos, digamos, en términos de lo que significa como una amenaza, digamos, en una ecuación de riesgo, pero sobre todo, qué significa, digamos, su condición, su gestión integral, digamos, cuando lo ponemos en una dimensión más socioambiental, ¿no? Lo dejo ahí. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias también a todos los que han estado con nosotros. Simplemente voy a hacer un breve resumen muy rápido. Hemos visto pues diferentes perspectivas, pero creo que hay algo que ha salido recurrentemente en este diálogo y es, pienso yo, un llamado a abordar de manera integral esta cuestión del agua, a entender que justamente la pregunta que hace Emilia de ligar justamente la cuestión del agua, pero también del riesgo y sobre todo de la habitabilidad, que creo que es una de las partes que menos se ha abordado tanto en las políticas públicas como en la perspectiva de gestión o de riesgo incluso. Algo que me llama la atención para volver a esta cuestión de la habitabilidad es cuando vemos a la parte de riesgo, venimos, y varios lo dijeron, muchos de los riesgos o muchos de los desastres son una construcción social, diríamos socioespacial, en el cual muchos son antrópicos. Eso quiere decir
traduciría yo también, es nuestra manera de habitar. La manera como las diferentes personas están interactuando, no solamente con el medio, y en el caso de, eso quiere decir que tenemos que irnos, con el medio, pero también con los otros. Porque sale también la parte no solamente técnica y la parte que tenemos que interactuar con el medio, con la sociedad, pero también en esta parte de gobernabilidad, lo dijeron, lo acaban de decir, la cuestión de lucha de poderes, la cuestión política, la cuestión de cómo trabajar no solamente una perspectiva netamente técnica, sino también social. La otra parte, a pesar, como lo dijo Luis Fernando y lo subrayaba el profesor Arsenio, es, tenemos una perspectiva de idealismo de lo informal, de idealismo a veces de lo que nos han dejado los ancestros, pero que tenemos que ser muy atentos con las dificultades, las problemáticas y las limitaciones que también tienen que ver con la escala en que se manejan. A pesar de esto, tenemos que entender también que hay, de todas maneras, ideas y prácticas muy interesantes que tienen que ver con estas capacidades de manejo, capacidades de comanejo, y tiene que ver también con, que incluso los tres lo nombraron, la capacidad a gestionar, a trabajar sobre los bienes comunes. De hecho, tomar el agua como un bien común y ver estas nuevas, o no tanto nuevas, sino cómo cohabitan diferentes maneras de trabajar los espacios, de gerenciar el agua, desde el punto de vista técnico, pero también social. Y bueno, parece que nos queda muchas cosas para trabajar, hubo muchas ideas. Va a haber una pequeña publicación, pero yo creo muy sinceramente que este diálogo puede dar paso a un pequeño seminario que podríamos tener más adelante. Muchas gracias al profesor Arsenio, muchas gracias al profesor Marco Córdoba, gracias a Luis Fernando que no está con nosotros y muchas gracias a todos los participantes. Si tienen preguntas, comentarios, las pueden mandar a los mails. Esto va a enriquecer la pequeña publicación que vamos a hacer de este evento. Muchas gracias a todos y muchas gracias a las traductoras por la paciencia y que tengan buena tarde a algunos y buena noche a otros. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Un saludo, hasta luego, cuídense. Adiós.